But I know where you were last night. Yeah, I know what you did last night. I can smell her all over your t-shirt. La Riviera Italiana esconde algunos de los rincones más hermosos de todo el Mediterráneo. Acompáñenme a conocer esta bella región. Soy Diego Perdomo. Bienvenidos a Cinque Terre. Next time do better job and cover up your tracks. I can smell her all over your t-shirt. I bet you didn't think I'd be strong enough to leave you. I'm all for second chances, but I'm not that dumb. You love to take advantage. Muy buenos días, mis chamos. Estamos tempranito en la calle yendo a la estación central de trenes de acá de Génova para ver si logramos coger el tren hasta Monterosso y conocer el Cinque Terre, así que acompáñenme. Bueno, mis chavos, para ir al Cinque Terre tienen que tomar un tren en alguna de las estaciones de acá de Génova que los lleve hasta el pueblo de La Spezia o a Monterosso. Sin embargo, los trenes a Monterosso son mucho menos frecuentes, así que nosotros perdimos el de la mañana y nos tendremos que ir a La Spezia, y desde allí de La Spezia pueden tomar los trenes de la línea regular que es de Cinque Terre. Hay un ticket que les vale por el día entero y que pueden utilizar para tomar los trenes las veces que ustedes quieran en la zona del Cinque Terre. También le incluye las entradas a los caminos, ya que Cinque Terre es una zona muy famosa de trekking y los caminos tienen que pagarse. Así que nada, esperamos nuestro tren y nos vamos al Cinque Terre. Bueno, mis chamos, ya llegué a La Spezia, de donde vamos a tomar los trenes a Monterosso, que es el primer pueblo que vamos a visitar de acá del Cinque Terre. Y les comento que hay muchísima fila en el punto donde se compra la Cinque Terre Card, así que les recomiendo que la compren online. Les dejaré el link abajo en la descripción y mucha suerte con eso, porque la verdad es que me costó un montón encontrar cómo comprarlas online. Y nada, vamos a ver si podemos montarnos en el tren, porque además esto está llenísimo y es de los primeros trenes, bueno, no de los primeros trenes de la mañana, pero no está tan tarde todavía. Bueno, mis chamos, ya llegamos a Monterosso al Mare, que es la localidad más occidental de acá del Cinque Terre, y es una de las más conocidas porque es de las pocas que tiene una playa grande, y no solo tiene una, sino que tiene dos. Así que vamos a conocer este pueblo. Miren, mis chamos, eso que ven por acá es un búnker de la Segunda Guerra Mundial, quizás con la mejor vista de los que puedan tener estos búnkeres. Miren, mis chamos, hay que subir unas escaleritas para llegar al convento de los capuchinos, que es uno de los monumentos más importantes de acá de Monterosso y también de Cinque Terre, porque no hay tantos monumentos así muy grandes acá en esta zona. Y nada, es un convento que data de hace 400 años, donde se conserva una obra de Van Dyck, que es Cristo crucificado, que dice que está muy muy bonita. Y además antes hay una estatua de San Francisco con el lobo, su compañero, desde el cual se tienen unas vistas preciosas de Monterosso. Miren, mis chavos, desde acá, desde la estatua de San Francisco de Asís, hay una vista preciosa de Monterosso, y no solamente de este pueblo, sino también, si miran hacia acá, de casi todos los pueblos de acá del Cinque Terre. Monterosso al Mare es, junto con los otros pueblos del Cinque Terre, el pueblo de Portovenere y las islas de Tino y Tineto, patrimonio de la humanidad desde el año 1997, gracias a sus paisajes hermosos que han sido modelados durante siglos por el hombre, y donde se ha respetado la ecología del lugar, creando cultivos en terrazas, pueblos acomodados en medio de imponentes acantilados y santuarios con increíbles vistas en las más altas colinas. Miren, mis chamos, ahorita estamos en el convento de los capuchinos, que data del siglo XVII, y como les dije, adentro hay una obra maestra de Van Dyck, que es la crucifixión. La verdad, la escultura está muy bonita, sin embargo igual quita como mucho tiempo y adentro no hay mucha cosa. Si les gusta mucho el arte, si suban, porque la verdad la pintura y las otras pinturas que están dentro están muy bonitas, pero si tienen poquito tiempo les recomiendo que sigan hacia el pueblo.
Figli cutte dare, mamma mia, pensaci tu. La iglesia más importante de Monteroso del Mare es la iglesia de San Juan Bautista. Es una de las más antiguas de acá del Cinque Terre, ya que data del siglo XIV, su fachada es de 1370 y el interior está bonito. Sin embargo, al lado se encuentra otro oratorio, que les dejo el nombre por acá, que no recuerdo muy bien cómo era, pero la verdad está increíble, pasen a verlo. Muchos consideran a Monteroso el menos tradicional de los 5 pueblos de la zona. Sin embargo, si se recorre sus bellas calles es fácil notar el espíritu del Cinque Terre, con sus calles coloridas, pequeñas plazas, restaurantes con terrazas y pequeños rincones donde aún se puede notar la calma original de estas tierras. Oigan, mis chamos, nos compramos un gelato antes de llegar a la estación aquí en Monteroso en una heladería que se llama Cigolini y miren, nos pedimos de maracuyá y de mango y se ve muy bueno. Ya está bien bueno, Miren, mis chamos, ya llegamos en apenas 5 minutitos a Vernazza y aquí vamos a recorrer un poquito el pueblo y buscar algunos miradores que tienen una de las mejores vistas de acá del Cinque Terre. Oigan, mis chamos, y llegamos al pueblo de Vernazza, que le sigue a Monteroso y es uno de los más visitados porque dicen también que es uno de los más bonitos. Vamos a ver el mirador, pero primero vamos a buscar unas frituras para comer. Vernazza fue el primero de los 5 pueblos en aparecer y su crecimiento e importancia fue tal durante la Edad Media que fue el único pueblo fortificado por Génova de los 5, ya que servía como puerto en la zona mucho más cerca de su rival Pisa. Hoy Vernazza es uno de los pueblos más grandes y animados de la región, sobre todo alrededor de su puerto, donde se acumulan locales y turistas para disfrutar del mar. Bueno, mis chamos, para almorzar vamos a comernos algo muy tradicional de acá del Cinque Terre, que es la fritura. Es un cono lleno de muchas cositas del mar divinas, fritas, y nada, están a muy buen precio, así que pueden compartirlo y luego comerse algo más barato en otro sitio, porque la verdad es que acá es bastante caro para comer. Me voy a probar una. Buen provecho. Esto está rico, Oigan, mis chamos, si siguen un pedacito del sendero azul que llega hasta Monteroso, van a tener una vista preciosa de acá de Vernazza. Miren qué lindo se ve el pueblo desde acá. Miren, mis chamos, esta iglesia que se encuentra detrás de mí es la iglesia de Santa Margarita de Antioquia, una iglesia que data del año de 1318 y está construida en estilo gótico de Liguria. Cuenta la leyenda que en una playa cercana de acá apareció una cajita donde se encontraban los restos de Santa Margarita. Oigan, mis chamos, si suben un montón de escaleras van a llegar al Castel Doria, que tiene unas vistas preciosas del pueblo. Este castillo fue construido durante la Edad Media para defender el pueblo de las incursiones piratas de la zona y nada. Hay que pagar 2 euros, no está incluido en la Cinque Terre Card, así que tienen que traer efectivo.
Oigan, mis chamos, ahora vamos a visitar el pueblo de Cornilia, que es el único que no tiene salida al mar, así que se encuentra como en un promontorio arriba del mar. Y nada, para subir hay que hacerlo por unas escaleras con más de 300 escalones, así que vamos a esperar un autobusito a ver si nos puede llevar, pero la verdad es que está bastante llena la fila y no sé si entramos todos. Si no entramos, subimos a pie, si no, bajamos a pie. Bueno, mis chamos, tuvimos que esperar un ratito el autobús, pero nada, ya estamos en Cornilia. Vamos a visitar la iglesia y luego vamos a comernos un buen gelato. Miren, mis chamos, la iglesia principal de acá de Cornilia es la iglesia de San Pedro, que es esta iglesia que está aquí detrás de mí. La iglesia data del siglo XIV y por dentro está impresionante. Ha sido la más hermosa que he visto hasta ahora acá en el Cinque Terre, porque está totalmente pintada con frescos de estilo barroco. Vale muchísimo la pena que vengan a verla y está aquí justo en la entrada del pueblo. Ahora, mis chamos, paramos a comernos otro gelato en Alberto Gelatería, que es una de las gelaterías más famosas de acá del Cinque Terre. Y nada, yo me pedí uno de miel de Cornilia y menta chocolate, mi hermana pistacho y nochola, y la verdad, bueno, se ven buenos. Mi hermana dice que le gustaron más los otros, yo igual me gusta, Scivola, scivola, come la pioggia scivola, come un bambino rotola, sai farlo. Oigan, mis chamos, como Cornilia es el pueblo que se encuentra más alto, también dicen que es el que tiene los mejores miradores. Aquí estamos en uno justo detrás de uno de los oratorios de la ciudad y la vista, la verdad es que está preciosa. Vamos a otro que está al final de la ciudad a ver qué tal es. Il sole che tramonta già, il mare d'una vela che è già gonfiata. El otro mirador es la terraza de Santa María, de la que tienen vistas de prácticamente todos los pueblos de acá de Cinque Terre, pero debo decirles que está bastante lleno, así que me gusta un poco más el otro. La sigaretta spegnila e riporta gli occhi in su dalla finestra come un pittore. Oigan, Cornilia me gustó muchísimo, la verdad está mucho menos lleno de gente que los otros pueblitos que hemos visto acá y está muy bonito, las vistas están bien bonitas. Ahora vamos a coger el autobús de vuelta para ir a Manarola. Che parla di un bambino che non vuol giocare più. Bueno, mis chavos, acabo de llegar a Manarola y les debo decir que igual la experiencia de los trenes es un poquito, no la mejor, ya que están muy llenos y la verdad es que hay que prácticamente pelear a veces para montarse. Y nada, estén muy atentos de cuando llegue, de los horarios, de estar cerca de las puertas, porque he visto gente que se ha tenido que quedar y esperar media hora por el siguiente tren. Y nada, vamos a conocer este pueblo que es el más fotografiado de acá del Cinque Terre. Manarola es, después de Cornilia, el pueblo más pequeño del Cinque Terre. También se disputa con Vernazza el título del pueblo más viejo de la región, ya que es mencionado por primera vez en el año 1160. Su pequeño puerto natural, lleno de enormes rocas y acantilados, es frecuentado por turistas que aprovechan el sitio para darse un baño en las calmas aguas del Mediterráneo. Aunque pequeño, Manarola es un lugar muy vivo, lleno de tiendas de artesanía hermosas y muy buenos restaurantes. Miren, mis chamos, la razón por la que Manarola es el pueblo más fotografiado de acá es que tiene estas espectaculares vistas desde la punta del Bonfilio, que está al otro lado del pueblo. El camino está sencillito, hay bastante gente, pero no está a reventar. Y nada, la vista de verdad vale mucho la pena, aunque sea nada más una parada rapidita acá. Y ahora sí, mis chamos, hemos llegado al último de los pueblos de acá del Cinque Terre, que es Río Mayor, es uno de los más grandes y además también
según lo que he visto, uno de los más bonitos, así que vamos a ver si podemos ver algo del atardecer acá. Sí, nada, vamos a ver el pueblo. La leyenda cuenta que Río Maggiore apareció en el siglo VIII, cuando un grupo de refugiados griegos se instaló en estas tierras huyendo del emperador León III el Isaurio. Lo cierto es que se tienen noticias del pueblo desde el siglo XIII, cuando fue un próspero puerto comercial de la República de Génova, desde el que se comerciaban vinos y productos de la región. Hoy es uno de los pueblos más grandes del Cinque Terre y uno de los que permite disfrutar de la vida tradicional de esta zona. Miren mis chamos, ahorita me encuentro en el puerto de Río Maggiore, este bello lugar. Este es uno de los puertos más importantes de esta zona, tampoco es grande, pero tiene importancia histórica porque aquí era donde atracaban la mayoría de los barcos durante la Edad Media y durante el siglo XVIII. Está precioso y la gente viene aquí a nadar, aunque ya está un poco tarde, pero sí que está muy bonito para ver el atardecer. Al atardecer, la mayoría de los turistas ya se han ido del Cinque Terre, permitiendo disfrutar de una escena mucho más calmada, con menos ruido y mucho color en el cielo. Río Maggiore es un sitio perfecto para disfrutar de los bellos atardeceres que ofrece el Cinque Terre. Bueno, mis chamos, ya llegamos a Génova y vamos a cenar en una trattoria que se llama Trattoria Tralalero. Está muy cerca de la estación de Piazza Príncipe y nada, está muy recomendada en Google Maps. Me pedí una pasta con salsa tucu, que es una salsa tradicional de Génova, y mi hermana otras pastas allí que no recuerdo, y vamos a probar a ver qué tal está. Bueno, mis chamos, ya me llegaron mis raviolis que están con salsa tucu, una salsa típica de acá, que lleva tomate, cebolla, ajo y albahaca y algunas otras cositas, y la verdad se ven muy buenos. Buen provecho. Lo recuerdo. Bueno, mis chamos, y con estas bellas vistas del atardecer en Río Maggiore, quiero despedir este vídeo del Cinque Terre, un paseo que aunque fue agotador, me ha encantado. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.